Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, la responsabilidad penal de los adolescentes. Hablar de un país sin problemas sería un sueño. Contribuir al desarrollo de él es necesariamente una obligación que tenemos todos. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es un conjunto de normas o reglas de comportamiento, actividad, instituciones y personas que trabajan en equipo para investigar y decidir las acciones a seguir con los adolescentes de 14 a 18 años que han realizado algún delito. Los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y resocialización mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y organizaciones que éste determine. Las decisiones que se toman con el adolescente buscan su educación, su formación, así como su cambio en la manera de pensar y actuar. Pero ¿quiénes forman parte de este sistema? ¿Qué personas intervienen? ¿Qué tipo de castigos o sanciones se les aplica a los menores? De eso estaremos hablando a lo largo de esta hora. Acompáñenos, por favor. Análisis, interacción ciudadana y diálogo. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, con el gusto de saludarte como todos los jueves. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan como cada jueves en este espacio sobre temas jurídicos. Esperamos de verdad que el tema que hemos preparado el día de hoy sea de su interés, sea de relevancia, los apoye sobre temáticas recurrentes, dudas constantes de la ciudadanía en cuanto a temas legales. Recuerde que este espacio precisamente es para usted y bueno, pues con la intención de nutrir, de aportar pues a la temática de cada semana o incluso preparar contenido para la próxima semana, lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros. Envíenos algún mensaje de texto o mensaje privado ahí en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así completo. Y también nos puede buscar en canales o en plataformas de TV UAC, como en YouTube. Ahí se sube todo el contenido semanal, los programas completos. Si hay algún tema que a usted le interese ver o volver a ver, con muchísimo gusto está ahí a su disposición. También lo invitamos a que pues nos haga llegar sus dudas, sus comentarios en el transcurso de esta hora para poderlo ir dilucidando aquí con nuestro invitado del día de hoy. Bueno, y sin duda un tema por demás importante, lo que tiene que ver con adolescentes, lo que tiene que ver con nuestros jóvenes, la responsabilidad al momento de cometer una sanción, una conducta, una infracción, correcto, y qué mejor hacerlo con una gente profesional del derecho y que tiene años de manejar la materia penal. Me refiero a la magistrada Consuelo Rosillo Garfias, y si puedes dar su presentación para entrar con ella y abordar este tema de la responsabilidad penal de los adolescentes. Claro que sí, con mucho gusto, pues como lo comenta el licenciado Pérez, nos acompaña hoy la magistrada Consuelo Rosillo, y a quien me permito presentar para que ustedes conozcan mejor. Les comento que ella es licenciada en Derecho y también cuenta con una maestría en Educación con especialidad en Docencia, además de un doctorado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. También les comento que la magistrada Consuelo Rosillo forma parte o ha formado parte del Poder Judicial en el Estado, donde se desempeñó como secretaria auxiliar de acuerdos en la Mesa Penal, también como secretaria proyectista de segunda instancia penal, además de fungir como juez primero y quinto penal, además juez mixto en Tolimán y juez de primera instancia en San Juan del Río. Terminó su gestión en el año 2019 como magistrada integrante del Tribunal Superior de Justicia.
Además, dentro de otras actividades, también fue titular de la Dirección de Servicio Social y de la Dirección de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, además de ser presidente del Tribunal de Menores. Es un gusto, magistrada Rosillo, que usted nos acompañe, que acepte la invitación, que no ha sido la primera vez que nos acompaña en este espacio. Sea bienvenida. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laurita, ¿cómo están? Gracias, Gerardo, por la invitación. La verdad, estoy muy agradecida con ustedes por esta participación, porque realmente el tema de los adolescentes en situación del delito, pues es un tema controversial, es un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos los que nos dedicamos al ámbito de la justicia. Así es. Y bueno, maestra, ¿cuáles son las formas que se conforma este sistema para adolescentes? ¿Quiénes forman parte de este sistema? ¿Y qué personas intervienen? Para ir desmenuzando y que todos nuestros televidentes y, por supuesto, estudiosos del derecho, pues sepan que es necesario profesionalizarnos en esta área, porque pues ya también tiene un par de años que tenemos unidades especiales en investigación de menores y, por supuesto, jueces especiales para este tipo de asuntos. Por favor, magistrada, si nos puede apoyar. Que me gustaría empezar, antes de hablarte de quiénes intervienen y todo, me gustaría comentarles que en nuestro primer tribunal que existió en el mundo de menores fue en Chicago, en 1899. Y curiosamente, en México, nuestro primer tribunal fue en 1923. Y quisiera iniciar con esta historia, porque tú decías al iniciar el programa que una sociedad sin problemas realmente es un sueño. Pero nos hemos preguntado, en el caso de los adolescentes, ¿qué piensan los adolescentes que están en situación de delito? Y realmente aquí yo les diría, lo preocupante es que estos adolescentes no tienen sueños. Entonces, si para la sociedad no tener problemas es un sueño, para ellos estar en una situación delictiva es no tener sueños. Y esto obedece a toda la problemática que conlleva. Y no por llamarlos como los pobrecitos adolescentes o los pobrecitos sujetos en situación de delito, sino que si nosotros hacemos una retrospectiva a la conducta antisocial que ellos llevan, y tú hace un momento hablabas acerca de las infracciones, y no pronunciaste la palabra delito al hablar de los adolescentes. Y es necesario saber que hoy por hoy, para los adolescentes como para los adultos, la conducta es la misma. Es una conducta considerada como delito, como lo establece nuestra Constitución. Pero efectivamente dulcificábamos el lenguaje cuando se hablaba del adolescente. Y entonces hablábamos de infracciones, hablábamos de consejeros, no hablábamos de jueces, hablábamos no de fiscales, hablábamos de comisionados, y entonces teníamos otras figuras diferentes para atender la justicia de adolescentes. ¿Qué fue lo que pasó? Precisamente por eso, por ese lenguaje como un poco dulcificado, como un poco tratando de suavizar la conducta del adolescente, fue que en aras de esa conducta proteccionista que llevó el Estado, que eliminó lo que nosotros conocemos como el jus puniendi por el jus corrigiendi. Entonces, en este cambio que se dio para transformar a la justicia de adolescentes, fue en la búsqueda del respeto a sus derechos fundamentales, porque en la búsqueda de la protección del adolescente, tratando de dulcificar las conductas y decir que no eran delitos, sino que estábamos en presencia de infracciones, que no eran jueces, sino que eran consejeros, porque realmente le iban a decir al adolescente, oye, pórtate bien, ya no cometas conductas ilícitas. Entonces, pues por eso se le denominó consejero. Pero sin embargo, fíjate, hubo un caso llamado Castañeda, que en este asunto, pues el joven adolescente
acude a la justicia federal para solicitar un amparo por considerar que hay serias violaciones a sus derechos fundamentales. ¿Y qué fue la resolución de amparo? ¿Qué le dijeron? Pues le dijeron, no hay una violación a tus derechos fundamentales, porque ¿quién crees que ejerce la tutela sobre ti? El Estado. Y como el Estado ejerce la tutela sobre ti, pues no hay una violación a derecho, porque él está haciendo las funciones de papá sobre ti, por lo tanto no hay una violación fundamental por parte de una autoridad. Y entonces, como no hay amparos contra particulares y menos contra los padres, pues no te podemos proteger. Entonces, fíjate cómo este antecedente tan importante pues motivó a toda la revolución para modificar la justicia de adolescentes. Entonces, ya en 1985, no crean que la modificación que se dio en el 2015, que hablamos de la justicia para adolescentes y que empezamos justamente con la justicia para adolescentes en la transformación de la justicia penal, no crean que fue hasta ese momento que se empezó a ver esa transformación. No, nosotros ya teníamos un antecedente desde 1985 donde se vieron las reglas de Beijing y desde ahí nosotros como Estado parte nos comprometimos internacionalmente a modificar nuestra forma de justicia para los adolescentes. Pero entonces nos empezaron a urgir atendiendo a las serias violaciones a los derechos fundamentales del adolescente, desde el nombre. Porque recuerden, yo fui presidente del Consejo del Tribunal Tutelar, entonces se llamaban tribunales tutelares, pero ¿de quiénes dependían? Dependíamos del Poder Ejecutivo completamente. Entonces, el presidente, los consejeros, los comisionados, los defensores, el Comité Técnico Interdisciplinario, que eran quienes integraban, se integraba por todos ellos el Consejo Tutelar, pues todos dependían del Poder Ejecutivo. Y del Poder Ejecutivo, pues no directamente del gobernador, sino que dependían de la Secretaría de Gobierno. Y la Secretaría de Gobierno deslindaba su actividad en la subsecretaría. Y entonces, realmente, ¿qué pasaba? Que éramos juez y parte en todos los ámbitos. Cuando se empiezan a reclamar estas violaciones fundamentales al derecho, ya para 1990, en la Convención de los Derechos del Niño, niña y adolescente, porque entonces ahí empezamos en 1990 a cambiar los lenguajes y oye, no le llames menor, porque menor quiere decir de un valor inferior. Empieza a llamarle de otra manera para que incluso en el lenguaje, porque recordemos que el derecho es una transformación, pero es una transformación a partir de la lengua. Nosotros somos creadores por medio de la lengua, creadores por medio del lenguaje, entonces le damos un matiz diferente, por eso dicen, entre abogados te veas, ¿verdad? Porque creamos muchas figuras en aras de justamente del lenguaje. Cuando empezamos a hablar acerca de adolescente, de niños, niñas, entonces estamos hablando ya de otro tipo de figuras y eso fue lo que quiso nuestra Constitución en la reforma resguardar en nuestro artículo 18 constitucional, que nos dijo, perfecto, vamos a transformar la justicia para adolescentes. Y en esa transformación separó y desmembró todo lo que ya teníamos construido dentro de lo que era la justicia para adolescentes y dijo, perfectamente, entonces tendremos jueces para menores, para adolescentes, porque eliminamos la palabra menores, tendremos defensores para menores, para adolescentes, y también fiscales y también tendremos investigadores y demás, pero todos con una característica, una capacitación especializada. Entonces, si tenemos un defensor, un juez, un fiscal, ellos deberán tener siempre una capacitación especializada, de tal manera que si yo soy un defensor particular, si no acredito ante el juez que tengo esa especialización en materia de adolescentes, no me van a permitir ser su defensor. ¿Por qué? Porque tengo que estar perfectamente empapado de lo que son las reglas de Beijing, que son las reglas de
RIAD, que es la Convención Interamericana de los Niños, Niñas y Adolescentes, para poder llevar a cabo una adecuada defensa. Y eso es lo que nos está pidiendo justamente nuestra reforma en materia de adolescentes. Y ahí empezamos. Querétaro fue pionero. Nosotros incluso pues empezamos con nuestros juicios orales en materia de adolescentes y apenas con una sala muy incipiente, como se ha pronunciado y que incluso hemos escuchado que algunos de nuestros actores pues en esos momentos pues fue la doctora Mariela, que fue Salvador Arbizu, el licenciado Arellano, que fueron los pioneros, por ejemplo, en nuestro estado, para arrancar esa justicia para adolescentes, ¿no? Y con ellos empezamos justamente en nuestras salas de oralidad, incipientes, incluso teníamos cámaras movibles, etcétera, no como ahora, como en este momento que tú y yo estamos platicando en una plataforma ya muy sofisticada. En aquellos momentos no contábamos con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede en materia de justicia de adolescentes? Hay una transformación, porque además, cuando se daba la conducta considerada como delito en aquel momento, antes de que viniera todo este movimiento de la reforma en materia penal, ¿qué es lo que se presentaba para nosotros? Pues que eran infracciones, y que además, incluso tratando de prevenir el delito, se crearon escuelas para padres en el interior de los consejos tutelares, y eran pocos padres los que iban, no les interesaba, al contrario, habían tomado a los tribunales como casas de corrección. Algunos papás incluso buscaban internarlos para que ahí les ayudaran a corregir a sus hijos porque ya no podían con ellos. Entonces, fíjate cómo todo esto tiene un motivo. Todo esto ha generado algunos cambios muy importantes, incluso de pensamiento, de logística de atención. ¿Cómo ves, Gerardo? No, maestra, sin lugar a dudas, verdaderamente sorprendido, porque dirían, quien no conoce su historia no está condenado a repetirla. Y efectivamente, la forma en la que se le dio el trato, la forma en la que se conduce uno o se conducía uno, todos los tratados internacionales, que hasta parecería que es concurso a ver qué embajador hace más tratados internacionales, pues por supuesto que al momento de aplicarlos había muchos que no se desconocían. Por supuesto, hablaba uno de la Convención de los Derechos del Niño y luego decía, no, de los niños, niñas, de adolescentes, así como usted lo aclaraba, o de las directrices de las Naciones Unidas para proteger a los menores privados de libertad, etcétera, etcétera. Había un sinnúmero de normas que pues tenía uno que profesionalizarse para poder llevar a cabo la defensa de los adolescentes que cometían alguna infracción. Entonces, creo yo que por demás, hoy en día, a la vuelta de 10 años, ¿no? Me parece a mí que hemos avanzado enormemente y bueno, pues usted también, como conocedora del derecho penal, como apasionada del derecho penal, creo que puso un verdadero granito de arena muy, muy importante para darle la profesionalización que se requiere al tribunal en este aspecto. Pero en su expertise, maestra, para todos aquellos estudiosos del derecho que nos siguen y que, bueno, pues también ya son poquitos, ¿verdad, Laurita? Pero todos aquellos conocedores, ¿cómo aterrizar, maestra? ¿Cuál es el punto medular del papel que juega el órgano jurisdiccional en toda esta trama? Porque a fin de cuentas pues son los rectores del juicio. Si bien es cierto está el defensor, si bien es cierto tenemos al Ministerio Público, en este caso al fiscal, pero pues el juez debe tener una especial atención en que el defensor tenga el expertise, tenga el conocimiento, en que aun y cuando el defensor pudiera hacer alguna omisión, pues que no se transgredan derechos fundamentales de los adolescentes, porque a fin de cuentas pues es en detrimento, en perjuicio, correcto, de la resolución que puede emitir el órgano jurisdiccional, en este caso el juez. ¿Cuál es el papel que interviene, cuál es el papel que está jugando el órgano jurisdiccional en este tipo de responsabilidad penal de los adolescentes, magistrada? Bueno, sabemos perfectamente, Gerardo, que el juez es el rector del proceso y es vigilante y garante. Sí, vigilante y garante.
Entonces, cuando estamos hablando de esa vigilancia y de esa garantía, por eso hace un momento les mencionaba, deberá cuestionar al abogado si tiene con qué acreditar que efectivamente tiene la expertise para ser defensor. Porque obviamente la fiscalía, obviamente el juez, sus auxiliares del juez, tienen especialización en materia de adolescentes. Si no, no pueden estar, no pueden serlo. Los defensores públicos también. Obviamente los defensores públicos tienen esa expertise y precisamente, ¿por qué? Pues porque el Estado es garante, no podemos ser ajenos. Si bien es cierto, somos 3 poderes, los 3 poderes caminamos en la misma consonancia, no podemos decir que uno se aleje de otro. Entonces, hoy que la Fiscalía es autónoma e independiente, proporciona fiscales capacitados. La Defensoría tiene que proporcionar defensores capacitados. ¿En dónde tiene que poner especial atención el juez? Tiene que poner especial atención en los defensores particulares. Entonces, no es porque yo le caiga mal al juez que me va a pedir una constancia o porque tenga especial consigna y no dejarme litigar en materia de adolescentes, sino que es un requisito fundamental y que la Constitución además lo prevé y que señala que el juez deberá vigilar que se tenga la expertise en la materia. No, y en el caso de adolescentes, no solamente que se tenga la expertise en oralidad, sino que también se tenga la expertise en materia de adolescentes, porque si no, no podrá llevar la defensa de ese joven que se está poniendo a su disposición. Y en caso de que descubra que el abogado defensor no cuenta con esa expertise, lo que tiene que hacer inmediatamente es nombrarle a un defensor de oficio que sí tenga esa expertise para que no se quede en estado de indefensión. Esa es una labor fundamental del juzgado. Sí, muy correcto. Y que a veces nosotros de este lado, estoy hablando del ejercicio de la profesión, magistrada, estoy hablando del día a día del abogado litigante, a veces no lo entendemos. Y luego dicen, no, pero ¿por qué me vas a restringir mi derecho? No, a ver, es que no te lo están restringiendo. La cuestión es que necesitas profesionalizarte. ¿Cuentas o no cuentas con la profesionalización? Bueno, y entonces 10 años, 15 años de litigio no me permiten conocer, pues entonces conoces, por ejemplo, a ver, explícame la Convención de Beijing, explícame las directrices nacionales de la Comisión de la ONU para la protección de menores privados de su libertad, etcétera. Hay ocasiones que no las sabemos. Esa es la verdaderamente profesionalización que se requiere y que obviamente el órgano jurisdiccional muy atento en velar por las garantías y los derechos fundamentales de nuestros adolescentes. Por licenciada Laura Méndez, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, y ahí abonando un poquito al comentario, creo que esta especialización debería de ser en todas las áreas del derecho. Sí, claro. O sea, sí, por supuesto, al tratarse de adolescentes, por supuesto que es muy importante que su defensa esté bien capacitada, que sea un profesional capacitado y además actualizado en toda la normativa necesaria, pero creo que también es muy importante que esto se amplíe a a materia familiar, a materia laboral, creo que es importante. Magistrada, aquí si nos pudiera comentar cuál es el papel que desempeñan los padres y la sociedad cuando hablamos de delitos cometidos por adolescentes. No podemos dejar de observar que son adolescentes que todavía tienen la tutela de sus progenitores y que de alguna manera, en tratándose de prevención del delito, pues creo que es muy importante la labor de los padres. ¿De qué manera es que intervienen o cómo es que se desempeñan la función como padres y también de la sociedad en tratándose de delitos cometidos por adolescentes? Bueno, en el caso de los padres, hoy por hoy son corresponsables. Cuando se llevan a acuerdos reparatorios, cuando se llegan a algunos convenios, pues obviamente, pues como adolescentes que son quienes responderán en estos acuerdos, pues van a ser sus padres, ¿no? Entonces realmente incluso se hacían algunas analogías cuando analizábamos la reforma en materia de adolescentes y decíamos, bueno, si nosotros causamos un daño, somos responsables de eso con nuestro vehículo, causamos un daño, somos responsables del daño que causamos con nuestro vehículo y demás. Y si bien es cierto
el adolescente no es un objeto con el que se causen daños, forma parte de un núcleo de familia. Y al formar parte de ese núcleo de familia, pues esta familia es corresponsable. Entonces entran en esa corresponsabilidad, porque obviamente pues un adolescente no tiene el recurso económico para afrontar los daños o los perjuicios que hubiera causado por realizar una conducta de carácter ilícito. Y en el caso de la sociedad, bueno, pues nosotros realmente la sociedad cómo contribuye, no estigmatizando al adolescente que ha cometido una conducta ilícita. Incluso recordemos perfectamente que hoy por hoy, incluso en las audiencias, pues no puede entrar cualquier persona a la audiencia, en el caso de los adolescentes, precisamente para que su rostro, para que su nombre no sea expuesto. Y no sea expuesto precisamente por eso. Ellos no cuentan con antecedentes penales, incluso, ¿no? Independientemente de la conducta que se haya cometido. Porque si bien es cierto es una conducta considerada como delito, pues la sanción que le imponga por parte del juzgador generará sí una restricción para él y a lo mejor generará pues un acto de molestia importante dependiendo de la conducta, pero al buscar el Estado que no cuente con antecedentes penales es precisamente para que se pueda reinsertar adecuadamente en la sociedad sin una mancha, sin algo que diga, no, pues es que esto ya no me va a poder permitir salir adelante, no voy a poder continuar estudiando porque ya tengo este estigma, ¿no? Entonces lo que se busca precisamente con estas acciones por parte del Estado, por parte de la sociedad, pues es no victimizar a la persona que ha victimizado, ¿no? Al adolescente en este caso. Muy bien. Bueno, tenías otro comentario, Laurita. Sí, aquí creo que sería importante plantear para todas las personas que nos ven, los ciudadanos y por supuesto también la comunidad estudiantil y también muchos adolescentes, ¿cuáles son o qué tipo de sanciones se les pueden aplicar a los adolescentes que cometen un delito? Es decir, ¿son las mismas sanciones que se aplican a las personas mayores de edad, como ahorita lo está comentando, acuerdos reparatorios, a lo mejor alguna sanción económica, también privación de la libertad? ¿De qué otra manera es que pueden aplicarse sanciones a los adolescentes, magistrada? No, pues son tratamientos. También el juzgador tendrá que analizar si es posible pues aplicarle algún tratamiento. Por ejemplo, pudiera ser una deshabituación a las drogas, ¿no? Pensemos que es un joven adolescente que consume frecuentemente drogas, pues entonces es una deshabituación a las drogas para que el adolescente pues en ese espacio tenga la oportunidad de desarrollarse pues en una forma diferente, dejando el consumo ya sea del alcohol, de las drogas, etcétera, o a lo mejor necesita un tratamiento de índole psicológico. Pues también, o sea, dependiendo de lo que el juez detecte justamente al llevar a cabo la audiencia, pueden aplicársele ese tipo de tratamiento. Si bien es cierto, está la privación de la libertad, recordemos que solamente puede aplicarse la privación de la libertad cuando el adolescente tenga de 14 hasta antes de 18 años. Si es de antes de 14, aunque sea un día antes de 14, no lo podemos privar de su libertad. Correcto. Bueno, antes de irnos a la pausa, magistrada, me gustaría regresar con esta inquietud porque pues hoy en día los jóvenes han evolucionado tanto que incluso pues lo vemos que había algunos comentarios, algunas tendencias que decían que tendría que disminuirse la minoría de edad, magistrada, a los 16 para las sanciones punitivas de estos menores, que porque muchos eran incorporados a la delincuencia organizada. Afortunadamente nunca pasó esta reforma, ¿correcto? O estas iniciativas que se planteaban. Y bueno, pues sigue siendo de 18 años la sanción. Entonces, vamos a la pausa y regresamos para desmenuzar qué tipo de sanciones, consecuencias y responsabilidades tienen los menores y qué deben de afrontar, pues no nada más ellos, sino también nosotros como sociedad y por supuesto como padres, como responsables solidarios del cuidado del menor,
en esta responsabilidad penal que tienen los adolescentes. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos hablando con la magistrada Consuelo Rosillo Garfias de la responsabilidad penal de los adolescentes. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Si usted nos viene siguiendo, bueno, pues sabrá que estamos hablando de la responsabilidad penal de los adolescentes. Y si nos acaba de sintonizar en este momento, no le cambie. Estamos hablando con la magistrada Consuelo Rosillo Garfias de la responsabilidad penal de los adolescentes. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, nos quedamos ahí en ampliar un poco más lo que tiene que ver con la responsabilidad y las sanciones que son acreedoras todos los menores. Porque, Laurita, estarás de acuerdo que muchos dicen, no, hombre, es menor de edad y no pasa nada. Y bueno, claro que sí pasa, claro, por supuesto, que hoy en día, bueno, pues incluso esta pandemia nos ha generar a lo mejor hasta mayor responsabilidad en los hijos. Y te lo comento porque yo ahora que lo veo en clases, me doy cuenta que luego, pues incluso algunos alumnos me dicen, maestro, discúlpeme, es que mire, está llorando mi hermanito y voy a ir a verlo, o maestro, permítame porque no hay nadie en mi casa y mi hermano ya se salió, etcétera. Entonces juegan papeles o roles que en su momento no los tenían, y no los tenían porque estaban las guarderías, no los tenían porque estaban las escuelas, etcétera, etcétera. Y en muchas ocasiones, pues bueno, pues la necesidad, creo yo, genera que a lo mejor este menor de 14, 15 años ya pueda manejar o maneje, y que genere como consecuencia de esto, pues desde un daño, una lesión o un homicidio al momento de estar manejando por una cuestión de imprudencia. Entonces, magistrada, ¿cuáles son las sanciones? Porque creo que en eso nos habíamos quedado. ¿Y hasta cuánto es la responsabilidad? ¿Cuántos años de prisión? Pues para ir aclarando estos temas e ir disipando estas dudas, magistrada. Muchas gracias, Gerardo. Fíjate que efectivamente muchas personas han considerado, e incluso los propios jóvenes han considerado, que por ser adolescentes no tienen responsabilidad y que no pasa nada. E incluso pues se ha buscado y se ha motivado tener pláticas en las escuelas para hacerles hincapié a los adolescentes que sí pasan y que sus conductas sí son sancionables, que hoy no son infracciones, que son conductas consideradas como delito, y que esas conductas consideradas como delito ameritan, en su caso, si son mayores de 14 y menores de 18, aunque sea con un día, pueden llegar a la privación de la libertad, ¿sí? Y son sancionados exactamente igual que los adultos. ¿En qué sentido? Obviamente, aquí no vamos a atender, en el caso de la conducta ilícita, a los mínimos y máximos que establece la norma, sino a los mínimos y máximos que establece la Ley de Justicia para Adolescentes. En este caso, nuestro máximo son 7 años. ¿Sí? Entonces analizaremos obviamente por parte del juzgador la conducta ilícita. Si esta conducta ilícita fue agravada, pues a lo mejor alcance el máximo, a lo mejor el medio, a lo mejor el mínimo, dependiendo de las circunstancias de la comisión de la conducta. Entonces el juez analizará en su momento. Que aquí tocas un punto muy importante, porque tú dices, bueno, ¿cuándo procede la privación de la libertad? Y la preocupación, te diré, incluso yo que imparto clase en la Universidad Autónoma de Querétaro, he platicado con mis alumnos en ese sentido, de decirles, fíjense, como solamente podemos internar a los mayores de 14 y menores de 18, aunque sea con un día, o sea, nuestra edad penal es hasta la 18, entonces, pues, la delincuencia organizada empezó a tomar a niños para la conducta ilícita, a niños que no llegaron a 14, porque esos no iban a ser internados. Entonces, los robos de autopartes, los burreros, empezaron a tener a niños como delincuentes. ¿Quiénes eran esos niños? De 11, 12, 13 años, etcétera.
Y entonces sí, si se detiene a un niño de 12, 13, hasta antes de 14, pues no lo podemos internar porque la Constitución nos ha establecido específicamente que los únicos que pueden ser internados son de 14 a menos de 18. Y nos estableció exactamente la edad penal. También lo mencionabas hace un momento antes de que saliéramos a la pausa, que la edad penal, sí, muchos estados estaban ya trabajando en modificar sus edades penales, que si de 14, que si los de 15, porque pues recuerden que encontramos por ahí algunos niños que ya llevaban a cabo crímenes sumamente violentos en contra de las personas y sin sentimiento de culpa alguno, y que no llegaban a los 18, que no llegaban a los 16. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Pero también que la Convención Internacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la ONU y demás, nos obligaron a que nuestra edad penal fuera 18 y todos los estados tuvimos que sujetarnos a que esa era la edad penal y no podíamos nosotros modificarla. Entonces, aun cuando algunos estados ya tenían sus proyectos de modificación de la edad penal, no fue posible la modificación atendiendo a eso. Porque como tú lo dices, efectivamente, hay jóvenes de 15 que parecen de 20 por su desarrollo físico, por su manera de comportarse, por etcétera, pero sin embargo son menores, son adolescentes. Entonces, realmente aquí son estas figuras que se van presentando. Si es un adolescente que no ha cumplido los 14, que se encuentra en el límite, lo único que podemos hacer como juzgadores es imponerle una medida de tratamiento. Incluso se le puede imponer que salga del núcleo familiar si es el que está siendo el contaminante y buscársele un espacio sustituto para ser atendido. Sí, pues bueno, muy importante, qué bueno que llegamos a tocar la ley de justicia para adolescentes, porque, repito, muchas personas, señalo, pues sí, estaban pugnando porque fueran ya sancionados los menores como mayores, y atinadamente usted lo comenta, maestra, lo máximo que puede estar un menor son 7 años. No obstante que efectivamente tuvimos asuntos sumamente emblemáticos de los menores, incluso el famoso pozolero, que le dio vuelta incluso no nada más a México, sino al mundo entero, en donde este niño de 15, 16 años pues descuartizaba y hacía un daño muy severo, y cuando se entrevistó, cuando se platicó, pues lo veía como parte de su trabajo y de sus actividades para la cual tenía una remuneración económica. Realmente lamentable ese tipo de situaciones, pero también hablamos ahí de una cuestión de familia, por supuesto, y una cuestión de la sociedad. Laurita, ibas a comentar algo. Sí, bueno, en este sentido, magistrada, que nos comenta que sí puede llegar a haber sanciones, en concreto la privación de la libertad para adolescentes entre 14 y menos de 18 años. Sí me gustaría que nos comentara de qué manera es que se garantizan, se protegen, se salvaguardan los derechos humanos de estos adolescentes privados de su libertad por cuestión de haber cometido algún delito. Concretamente, por ejemplo, su derecho a la educación, todos estos derechos humanos de los cuales los niños, niñas y adolescentes son titulares. ¿De qué manera es que el Estado procura que esos derechos no sean violentados a pesar de la situación de la privación de la libertad del adolescente? Bueno, sí, fíjate que existen varios programas y no obstante que el niño o el adolescente se encuentre interno, hay programas educativos internos, incluso hay tratamientos, incluso al interior de estos centros en los que se encuentran internos los adolescentes, para que se les dé tratamiento de índole psicológico. Incluso tienen programas no solamente educativos en cuestión de la academia, sino también educativos en cuestión física, para que también su acceso al deporte sea el adecuado. Y hay una vigilancia constante por la Comisión de Derechos Humanos para que efectivamente se les garanticen estos derechos. Incluso si, por ejemplo, existiera algún adolescente que tiene hijos, pues también tiene la posibilidad de convivir con ellos, obviamente en espacios especiales dentro del mismo centro, para que tenga esa libre convivencia. Creo que incluso Querétaro pues tiene una muy adecuada calificación en sus centros de internamiento,
porque precisamente salvaguarda estos derechos fundamentales, no solamente de los adolescentes, sino también de las personas adultas. Sí hay un cuidado extremo en estos aspectos. En ese sentido, creo que Querétaro va a la vanguardia y que incluso hemos tenido calificaciones a nivel nacional de un buen ejercicio en estos centros de internamiento. Muy bien. Bueno, creo yo también que ahí nada más cerraría el comentario, si me lo permite, magistrada, en el sentido de que obviamente tanto mayores como mujeres y por supuesto adolescentes tienen sus propios centros de internamiento. Y en todo el estado de Querétaro, pues por supuesto desde Jalpan hasta Corregidora, el municipio de Corregidora, el único centro de internamiento para adolescentes pues lo tendríamos ahí en San José el Alto, en donde está el Cerezo para mayores o varonil, el Cerezo femenil y por supuesto el de menores infractores. ¿Es correcto así? Así es, el de niños, niñas y adolescentes. Ok, muy correcto. Laurita, maestra, el tiempo se nos va rapidísimo, ya casi se nos acaba la otra media hora, ¿verdad? Pero bueno, ibas a comentar algo, Laurita, sí, antes de ir cerrando ya el tema. Sí, me gustaría también, como a manera de conclusión, escuchar su opinión, magistrada, en el sentido de cuáles serían los retos que usted visualiza, tanto en la sociedad como en el gobierno, como en nuestra legislación, para prevenir precisamente la comisión de delitos de alto impacto social que cometen los menores de edad. Es una realidad lo que comentaban hace un momento, que sí fue ya un modo de operar, utilizar, incluso preparar a niños, prácticamente ni siquiera adolescentes, a niños, para cometer delitos muy graves, violentos y de una manera muy recurrente. Entonces, ¿cuáles serían los retos que usted visualiza, magistrada, en este sentido, tanto como sociedad, como en nuestra legislación y el gobierno como tal, para prevenir este tipo de conductas? Pues mira, yo lo que he visto últimamente es que hay programas en los que ponen a las personas que se dedican a la venta de drogas, que los ponen como héroes. Y los adolescentes están en una etapa donde ellos quieren todo, quieren acceder a riquezas, a cosas, a objetos, y lo ven muy atractivo. Y entonces cuando estamos viendo este tipo de programas en los que la delincuencia organizada tiene éxito, aunque después sean detenidos, pero tienen un periodo de éxito muy importante, y así lo pasan en la televisión, en series, y en corridos y demás. Entonces, ¿quién autoriza la producción de este tipo de programas, de películas y demás? Es justamente nuestro gobierno. Entonces tenemos que verificar, porque son mensajes que llegan directo a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Entonces es un área de oportunidad que debemos estar muy atentos a ver si es lo adecuado o no, qué mensaje estamos dando con este tipo de programas. Entonces la prevención es en el hogar. Si nosotros tenemos niños queridos, amados, donde no que les demos todo, porque también a los hijos hay que darles un poquito de frío, un poquito de hambre, un poquito de carencias, para que sepan lo que cuesta y lo que a los papás les cuesta tenerlos en una determinada situación, en el nivel que estemos hablando. No estamos hablando de opulencias o exageradas pobrezas. En todos los ámbitos, los papás hacen el esfuerzo por mantener a los hijos en un estatus más o menos adecuado para que puedan ir saliendo adelante. Entonces, si en el interior de nuestros hogares también se producen ambientes de cordialidad, los niños y los adolescentes menos van a buscar al exterior lo que no tienen en la casa. Entonces, son áreas de oportunidad que debemos rescatar los valores de familia, rescatar los valores en la escuela, y la educación, pues siempre será la educación, y que si se imponen sanciones a los adolescentes, que se publiciten. Esas son importantes, que los adolescentes se enteren que sí se llega a sancionar, que las conductas sí son sancionables. No que se mencione a qué adolescente se sancionó, pero que un adolescente alcanzó una sanción y que se escuche, para que los adolescentes vean y que sea ejemplar el castigo que se le imponga a alguno que ha cometido una infracción,
una conducta considerada como delito para que diga, no, si me porto mal, sí tiene consecuencias, ¿no? Sí, es muy correcto, magistrada. Yo creo que se dice muy sencillo, pero verdaderamente es un reto enorme, enorme, y más que esta pandemia nos va a dejar muchas lecciones. Estoy señalando, por ejemplo, pues la cuestión de trabajo, la cuestión, si antes había poca comunicación, creo que ahora es todavía más complicado. Y bueno, ejemplos hemos tenido muchos, creo yo. Las redes sociales se han encargado de magnificar efectivamente a estos jóvenes, Laurita, que incluso con las redes sociales pues tratan de emular y de copiar, ¿no? Estos estereotipos de que se vive muy bien y que se vive en la opulencia y en la riqueza, pero verdaderamente, bueno, pues terminan incluso con su vida. Y hay quienes, había un muchacho en Sinaloa muy famoso que tenía en el número de millones de seguidores, y nada más porque su gran gracia era tomar y se acababa una botella de Bucanas, así. Esa era su gracia, fíjate. Pues es que también están en una época, una etapa de su vida en la que quieren agradar, quieren tener un lugar, quieren formar parte de un círculo social y pues a lo mejor es su único talento, o al menos es el único que ha descubierto. Y terminó muerto, ¿no? En una balacera. Digo, desafortunadamente ahí el joven. Pero sí, efectivamente yo también estaría muy de acuerdo con lo que comenta nuestra invitada, la magistrada Consuelo Rosillo, de dar a conocer este tipo de noticias, porque los jóvenes, repito, señalan y dicen, no pasa nada, a mí no me pasa nada, soy menor, y hasta pareciera que es como un reto, ¿no? Sí. Bueno, magistrada, ¿algo con lo que quiera cerrar el programa el día de hoy? Pues nada más que la sociedad tiene derecho a soñar, a ser una sociedad sin conflicto, pero los adolescentes debemos rescatarles sus sueños a estos adolescentes en situación de delito para que vean que es posible salir adelante aún a pesar del tropiezo. Sí, creo que es necesariamente una obligación que tenemos todos de tratar de buscar la felicidad, y digo tratar de buscar la felicidad porque, magistrada, a veces no estamos contentos, lo que para unos puede ser bueno, para otros no, pero pues a veces hasta que no lo viven, ¿no? O a veces no nos damos cuenta que sí tenemos todo para ser felices, como ahora con la pandemia también esto nos ha dejado, ¿no? Que tenemos todo a nuestro alcance, que realmente no, o sea, vivimos bien, pero no lo valoramos, entonces siempre estamos pretendiendo tener algo más o siempre estamos añorando lo que no se tiene. Y creo que eso es algo que sí tenemos que ser conscientes y pues por supuesto transmitírselo a las nuevas generaciones, a los niños que están creciendo, a que aprendan a valorar lo que tienen, a que aprendan a valorar que un modo de vida modesto, cualquier modo de vida honorable realmente tiene un gran esfuerzo detrás para valorarlo, ¿no? Que creo que sí es importante dirigir este comentario a todos los niños, a las niñas, a los adolescentes, pues que aprendan a valorar el trabajo, que aprendan a valorar lo que tienen, a su familia y por supuesto a su tranquilidad. A veces no valoramos la tranquilidad. Por supuesto. Magistrada, muchísimas gracias, de verdad que es un gusto y un honor que haya aceptado la invitación. Laurita, Gerardo. Le mando un fuerte abrazo. Estar en su programa. Le mando un fuerte abrazo a la distancia. Y espero que sigamos en esto, que no sea la primera ni la última vez que nos siga acompañando, magistrada, porque siempre es muy enriquecedor platicar este tipo de temas y además que deja orientación y que deja enseñanza pues a las nuevas generaciones, tanto de estudiosos del derecho como de la sociedad que nos ve, que es gente productiva, la verdad. Este tipo de segmentos, este tipo de espacios lo ve la gente productiva del Estado y que bueno, pues que por lo menos haga conciencia y decir, bueno, sí necesito dedicarle más tiempo a mis hijos, y retomar lo que tiene que ver con los valores. Claro. Una cuestión muy fundamental. Laurita, si puedes agradecer a las personas que nos hacen favor de la realización del programa del día de hoy. Con mucho gusto. Nada más me gustaría aquí comentar, hay comentarios de las personas que nos ven en el sentido de que, oye, ¿y cómo van a privar de la libertad a un adolescente o a un niño, una niña, un adolescente y los derechos del niño? O sea, pero realmente sí existe como una visión generalizada de todos, en el sentido de decir, no, pues es que es menor, ¿cómo le vas a hacer eso? O es que es menor, o es niña, adolescente, ¿cómo la vas a privar de su libertad? ¿Cómo lo vas a Y siempre tendemos a voltear a ver a los papás, ¿no? Que sí, son muy responsables, pero como lo comentaba la magistrada al inicio, pues sí tendemos como a
a minimizar pues la responsabilidad que tienen los niños y pues no siempre es correcto, porque no siempre trae algo bueno. Sí, o los errores de estar solapando siempre sus conductas, encubriendo también sus conductas muy delicadas. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, pues sí quisiéramos agradecer a las personas que nos apoyan aquí detrás de cámaras, gracias a quienes pues la realización de este programa cada semana se puede llevar a cabo. Están por ahí Alejandra Mendoza, Uciel Rivera, Denise Macías, Agustín Robles y Mariana Solís. Muchísimas gracias a todos, también a nuestra productora Edith Segura, que el día de hoy no está aquí con nosotros, pero como si estuviera. Muchas gracias a todos. Gracias, magistrado, un fuerte abrazo. Y hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Pronto nos tendremos que ver para saludar. Un saludo, Hasta magistrada, luego. gracias. Gracias. Y Gracias, Laurita, bye. Recuerde que tenemos una cita con usted en una emisión más de su programa Hablemos de Derecho el próximo jueves, con el cual estaremos hablando con el presidente del Tribunal Superior de Justicia aquí en esta mesa de trabajo. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Adiós. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TVWAC.